a quien saludo. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Es gusto saludarte y muchas gracias por tu hospitalidad para un tema tan interesante como este. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Fíjate que pienso que es importante hoy en esta fecha, en este día específico, cuando pues está comenzando la organización de la marcha que está convocada a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, analizar qué es lo que ha sido este caso, qué ha significado, en el fondo, qué es lo que está detrás del clasismo y la discriminación de ciertos sectores que tratan de estigmatizar a los jóvenes como radicales, cuasi guerrilleros, revoltosos, que deberían estar en las aulas estudiando, por una parte, y por otra también el trayecto difícil de la integración de una investigación a fondo como la que prometió el presidente López Obrador y que, como él dice, finalmente se complicó por intereses. ¿Qué nos dices en un primer apunte de reflexiones, Luis, por favor? Pues si tú planteas dos pistas sobre las cuales reflexionar, por lo menos, ¿no? La primera de ellas es a propósito de esta estigmatización de la que han sido víctimas los normalistas rurales en general y los de Ayotzinapa en particular. Han sido presentados como vándalos. El mismo mote de Ayotzinapa tiene una connotación negativa y esto no data de 2014. Tanto los normalistas rurales, desde que nacen las normales rurales hace ya 102 años, han sido muy satanizados, tanto así que fueron bautizadas originalmente por el obispo de Tacámbara como estas escuelas, como las escuelas del diablo, y después fueron acusadas de ser kinderes bolcheviques, escuelas de comunistas, nidos de guerrilleros, y ahora se les quiere presentar como centros de narcomenudeo, etcétera, etcétera. Siempre sin pruebas, por supuesto, pero les molestan estas escuelas de pobres para pobres. Los muchachos de Ayotzinapa habían ya venido padeciendo esta estigmatización por lo menos desde la década de los 40, cuando fueron acusados falsamente de, en lugar de izar la bandera nacional en una ceremonia del 10 de abril, izar una bandera rojinegra. Y entró el ejército a la escuela, se llevó detenidos a muchachos, se llevó detenidos a maestros y se llevó también detenidos los retratos de Marx y Engels que tenían en el comedor de la escuela. Y ahora, a partir de la tragedia de la noche de Iguala, esta estigmatización pues ha venido en aumento, ¿no? Lo que se dice de ellos son completas barbaridades, ¿no? Se ha llegado en los últimos días, meses, a quererlos asociar, por ejemplo, con el grupo de los ardillos que domina Tixla y amplias regiones del estado de Guerrero. Cuando hemos visto a los dirigentes de los ardillos reunidos con la presidenta municipal y no ha pasado nada, ¿no? Pero está esta tendencia y esta no es la excepción en este caso. Y luego tenemos la segunda pista de esto que tú señalabas, Julio, de cómo han venido avanzando primero y luego entorpeciéndose las investigaciones. Por supuesto, de entre 2014 y 2018 vimos toda esta maniobra de encubrimiento y de mentira impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue bautizada como la famosa verdad histórica, ¿no? En donde se hizo todo para enredar y enlodar
lo que había sucedido en la trágica noche de Iguala, y cuando llegó la nueva administración del presidente López Obrador, hubo un compromiso de avanzar en la verdad. Y mi impresión es que entre 2019 y 2022 hay avances significativos. Regresó el GIEI, cosa que es muy importante, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, y siguió adelante con sus investigaciones. El GIEI, no podemos dejarlo de lado, ha producido 6 informes donde están lo que se sabe del caso de manera más completa y articulada. Ni una sola línea de esos informes ha podido ser contradicha o ha podido ser refutada. Entonces, lo que sabemos realmente del caso está condensado en esos 6 informes del GIEI. Como parte de estos avances que hubieron hasta 2022, también se descubrieron restos de 2 muchachos que resultaron tristemente ser restos de 2 de los desaparecidos. Creo que esto es otro avance del que no se puede negar. Y hubieron también avances en los estudios y en el conocimiento de los archivos, en las entrevistas, en algunos testigos protegidos que dieron pistas, pero en 2022 se topó con el ejército. Y el avance del caso fue para atrás. Yo diría que, digamos, hay 2 elementos centrales en este choque de pared con el ejército. El primero de ellos es la negativa a entregar 800 folios con información muy destacada que podría echar muchas luces por parte del ejército. Se ha negado la existencia de estos folios, pero el mismo informe del subsecretario Alejandro Encinas dio cuenta de su existencia e incluso publicó algunos de ellos. El segundo punto donde, como parte de estas investigaciones, además, hay una intervención telefónica muy interesante en donde se habla de cómo los estudiantes fueron, 17 de ellos, trasladados de Barandilla a algún punto. Y esa información tampoco se ha entregado. Entonces, creo que eso es una primera parte del momento de punto de inflexión en donde las cosas van hacia atrás. Hay otras, ¿no? Como por ejemplo, quedó claramente documentado en las investigaciones del GIEI cómo el sargento Palotzin, ¿no?, infiltró a la Escuela Normal Rural en tareas de contrainsurgencia, de espionaje, vamos a decirlo de manera más sencilla y directa, y estuvo informando a sus superiores de todo lo que sucedía. El sargento Palotzin había tratado de entrar a la escuela en varias ocasiones anteriores y no había podido, hasta que finalmente pudo infiltrarse, y ese sargento estuvo reportando lo que se discutía en las asambleas, las movilizaciones que se iban a tener, etcétera, etcétera. Y es uno de los desaparecidos. Desafortunadamente, el ejército niega que el sargento Palotzin estuviera en servicio, a pesar de todas las evidencias que dan cuenta de que no fue así. Y finalmente aparece como parte de las contradicciones a partir de 2022. Estoy resumiendo, hay muchos otros puntos. Lo que fue la interpretación sobre lo que fue el resolutivo del primer tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas, donde documentó fehacientemente
que la verdad histórica había sido construida en base a torturas, y entonces no podía ser verdad, había esa enorme deformación, y emplazó a las autoridades mexicanas a que documentaran que esto no había sido así, y en caso de que no lo hicieran, se pondría en libertad a los detenidos. El resolutivo del tribunal también establece que todo el proceso de investigación previo, eso que llevó a la verdad histórica, estaba tan lleno de lodo, tan lleno de mentiras, que era necesario resarcir el proceso de otra manera, creando una comisión especial en donde participara la Fiscalía, los padres, la Comisión de Derechos Humanos, que de alguna manera es el antecedente directo de lo que después se constituiría como la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Se ha dicho de manera incorrecta que los abogados, incluso los padres, festinaron este resolutivo y sobre todo la liberación de algunos de los detenidos que habían sido torturados, muchos de ellos presuntamente culpables, de mala manera, cuando quien emprendió la defensa de los detenidos fueron los detenidos mismos, y las autoridades judiciales no hicieron nada para evitar que fueran puestos en libertad. Sin embargo, se le echa la pelota al Centro PRO, se le echa la pelota a los abogados de Tlachinoyan, etcétera, etcétera, de manera incorrecta. Sí. Este resolutivo fue muy importante porque permitió tirar la verdad histórica desde el punto de vista legal, pero tuvo consecuencias también a la hora de liberar los detenidos sin que la Fiscalía hiciera nada para evitar, consiguiendo nuevas pruebas, documentando de otra manera el caso, sin que hiciera entonces nada para que estos fueran puestos en libertad. Sí, Luis, hay muchas opiniones, desde luego, como hemos dicho, todo esto genera de inmediato reacciones declarativas de mucha gente que en ejercicio de su derecho pone su punto de vista aquí en el chat. Perla Panujaya dice, AMLO hizo su mejor esfuerzo en el caso Ayotzinapa, Claudia seguramente hará también su mejor esfuerzo. Ambos son muy amables de comprometerse a resolver este caso, siendo que ellos no fueron culpables. Ahorita regresamos sobre esto, Luis, porque hay mucho esa explicaciones o esas posturas de quienes dicen, bueno, pero es que esto sucedió en tiempo de Peña Nieto y López Obrador no tenía por qué encontrar lo que se hizo durante aquel tiempo, y en todo caso hay quienes insisten, vayan y protesten con Peña Nieto, vayan y protesten en otro lugar. Ese es uno de los mensajes. Otro, Víctor Manuel Velázquez Soriano dice, difiero con Navarro, algunos intentan estigmatizarlos, pero no todos lo hacen. Adriana Cerratos, el presidente decidió defender a la Sedena y abandonar a los familiares de los 43. Adriana Vázquez, y sigue ese racismo, discriminación y estigmatización. Vean nada más los que muchos en este chat siguen escribiendo sobre ellos y los estudiantes de las normales. Arturo Lechuga Lozano, nuestro compañero Arturo, dice romper los compromisos de justicia por hacer pacto con los militares es algo que no podrá evadir AMLO. Terminó atacando a padres, madres y defensores de derechos humanos. Laura Urquieta, mi solidaridad con los familiares de los 43. Ni perdón ni olvido, pese a quien le pese, Ayotzinapa vive y la lucha sigue. Daniel Qué Bello dice, el ejército siempre será de las mejores instituciones y más respetado por el pueblo, por más que Julio
quiera desprestigiar. Siu, el caso de los 43 no se va a resolver si este gobierno, con toda la aprobación del pueblo, bueno, no pudo contra el ejército, menos Claudia. Luis, ¿qué contestar? ¿Qué responder a cualquiera o a todos de estos señalamientos que hay, Luis? Bueno, el punto de partida es que estamos ante un crimen de Estado. Así lo reconoció explícitamente en su informe el subsecretario Encinas. No es una mera opinión, es el punto de vista de un funcionario que estaba al frente de la Comisión para la Verdad y la Justicia, en el caso Ayotzinapa, y es un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Esto es muy importante que lo entendamos. O sea, ciertamente la desaparición forzada de los muchachos de los 43, el asesinato de los otros 6, se realiza en tiempos de Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, Murillo Karam como procurador, Aurelio Nuño como coordinador de asesores, si no estoy mal, si no recuerdo mal, de la presidencia, con un enorme papel, digamos, en cómo se manejó todo este caso. Todo esto es cierto, pero ese crimen no prescribe. Y como no prescribe, los gobernantes, las autoridades que llegan después de Peña Nieto, tienen, más allá de su compromiso personal, ¿no? Que qué bueno que lo tengan, más allá de eso, tienen la obligación legal de darle seguimiento y de esclarecerlo. Pero más allá de eso, Ayotzinapa, tú comenzabas diciéndolo en tu intervención en el programa, Julio, es una enorme herida abierta. Pocos movimientos estudiantiles después de 1968 habían impactado tanto a la sociedad mexicana como la desaparición de estos muchachos. Recordemos las grandes movilizaciones y las grandes protestas. Esa herida tiene que cerrarse, tiene que sanar, y la única manera de hacerlo es con verdad y con justicia. Por eso es muy importante que la presidenta electa Claudia Sheinbaum se haya comprometido a seguir adelante con el caso y que el caso no se haya cerrado, porque mientras no tengamos esa verdad y no tengamos esa justicia, el mundo de la impunidad, el mundo del narco, el mundo de la narcopolítica, van a demostrar que pueden más que la justicia. Y no vamos a tener calma y tranquilidad como país. Claro. Luis, quisiera ir cerrando esta plática con dos preguntas. Una, hay quienes plantean que el presidente de la República tuvo que optar con pragmatismo, con un sentido de responsabilidad, para darle viabilidad a sus reformas, a los cambios que ha impulsado, sin tener el riesgo de un golpe de Estado que pudieran darle militares que, como ha sucedido en otros países, puedan ser cooptados para atentar contra un gobierno progresista. Entonces hay quienes consideran que el presidente tuvo que hacer un ejercicio de pragmatismo extremo para mantener a salvo la lealtad de los militares hacia su gobierno, a cambio de no ahondar en lo que apunta hacia formas de responsabilidad de ese poder castrense. ¿Qué opinar de ese ejercicio? ¿Cómo explicar ese descansar del gobierno progresista del presidente López Obrador, descansar en el poder militar y particularmente cerrar la posibilidad de ir más a fondo en el caso Ayotzinapa, luego de esa barrera militar que ha sido impuesta? ¿Qué pensar sobre eso, Luis? Vámonos por un momento al 26 y 27 de septiembre de 2014. Tenemos una operación policíaca, criminal, militar, que tiene una duración de entre 5 horas y media y 6 horas, en la que participan directamente
5 policías de 5 municipios distintos, la policía ministerial, la policía del estado de Guerrero, la policía federal y 2 cuarteles militares dentro de Iguala. Absolutamente coordinados para detener a los muchachos, para detener el camión presuntamente, el famoso quinto camión presuntamente cargado de heroína y evitar que saliera, estableciendo un cerco alrededor de la ciudad de Iguala que impedía la entrada y salida de vehículos. Yo me pregunto, ¿quién tiene la capacidad operativa? ¿Quién tiene la capacidad de coordinación, la capacidad de fuego, la capacidad de mando para ejecutar un operativo de esa naturaleza? Bueno, la respuesta es quien tiene esa experiencia y es inevitable llegar a la conclusión de que efectivamente en todo este operativo estuvieron involucrados mandos militares regionales de altísimo nivel, tropas, como se ha podido demostrar por el movimiento de los teléfonos celulares que desmiente las declaraciones que esos mandos y esos soldados hicieron en su momento. Ante esta evidencia tan contundente, tan grande, el seguir exonerando al ejército, el señalar que no estuvo involucrado, muestra que efectivamente se tuvo que tomar una decisión política. Si me preguntan que si yo creo que el ejército podía haber organizado un golpe de Estado, me parece que eso es una fantasía. El ejército desde el primer momento ha estado cada vez más involucrado en tareas y funciones que antes estaban en manos de los militares. Una de las grandes hazañas del de los general civiles. Lázaro Cárdenas fue el sacar a los militares de la administración pública. Bueno, aquí desde el principio, ¿cómo iban a dar un golpe de Estado si estaban ya metidos en la administración, en los negocios, en la aduana, en la construcción, etcétera, etcétera? Creo que no es esa la razón final por la que finalmente se decide no seguir avanzando en responsabilizar a los mandos y a la tropa involucradas en este operativo del que hacía referencia hace un momento. Bien, Luis. Por otra parte, para cerrar a reserva de lo que desees agregar, preguntarte, hoy se estima, se prevé que pueda haber actos de violencia en la parte final tal vez de la marcha de este día, que desemboca esta marcha en el Zócalo. Están las vallas, está todo cercado en muchos lugares. ¿Cómo explicar esa violencia en el contexto de esta protesta social? ¿Beneficia, perjudica, aleja voluntades de apoyo o las acerca? ¿Cómo explicar esos rasgos de violencia que se dan en ocasiones como estas, Luis? Bueno, mi personal punto de vista es que hay una rabia y un coraje acumulado muy grande, una enorme decepción, y hay entonces un clima que pareciera justificar estas explosiones de rabia y de combatividad que generalmente son en contra de objetivos materiales, ¿no? En contra de personas, etcétera, etcétera. Mi opinión personal es que esas expresiones alejan a mucha gente de la participación en las movilizaciones. Lejos de que haya detrás de ellos una pedagogía para señalar quiénes son los responsables de que no haya justicia, para radicalizar la lucha.
creo que acciones de esta naturaleza pueden llevar a que la gente que quisiera ir con sus hijos pequeños, con sus mamás mayores, pues la piensen 2 veces. Espero que no haya este tipo de acciones. Hemos visto, los vimos en las marchas de 2014, 15, 16, vimos acciones que solamente pueden ser juzgadas como actos de provocación, de infiltrados, no de una genuina expresión de malestar, sino de grupos interesados en desvirtuar y desnaturalizar la naturaleza masiva de la protesta y justificar entonces una acción de las fuerzas represivas. Realmente espero que no haya provocaciones en este caso, que los manifestantes todos respeten la voluntad y la decisión de los padres y las madres, que son a quienes hay que escuchar, que son nuestros verdaderos héroes cívicos. Nos han dado una lección de civismo a todo el pueblo de México, verdaderamente ejemplar a lo largo de estos 10 años, y creo que son ellos los que tienen que tener la batuta y la palabra en las movilizaciones de descontento, para expresar el descontento del día de hoy. Luis, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, de analizar, de tratar de ir a fondo en un caso tan complicado y con tantas aristas como es el de Ayotzinapa, que hoy cumple 10 años. Luis, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Al revés, Julio, muchísimas gracias a ti, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, Luis, hasta pronto, gracias.